Noches. Un placer para nosotros, el equipo de ortopedia pediátrica de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Y muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda para nosotros poder interactuar con un gran público en el día de hoy. A sabiendas que nuestro tema gira en torno a lo que son los conceptos de las actualizaciones de traumatología, en este caso de fracturas infantiles. Y iniciamos de forma inmediata. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y muchísimas gracias al público general, ortopeda, no ortopeda, y todas las personas que involucramos en este tipo de actividades académicas en beneficio de todos. Yo soy el doctor José Ariel Reyes, nos acompañará también la doctora Navarro y el doctor Pichardo, todos ortopedistas infantiles integrales. Y iniciamos de forma inmediata y vamos a darle una especie de enfoque histórico y de punto de vista de manejo de lo que son las fracturas. Algo muy importante en las fracturas infantiles es que cuando se inició el tratamiento de las mismas, los cambios en el tratamiento se han dado en base a lo que son los cambios drásticos en la difusión de la información. La filosofía, los cambios también en lo que respecta a la filosofía de las fracturas infantiles y el cambio también en lo que respecta a la incidencia de las mismas. Con el tiempo nos hemos percatado de que cada vez más y más hay una cantidad más importante de fracturas y también de etiologías un poco diversas, a diferencia de otras épocas, ¿no? Y de la misma manera, la difusión de la información que nosotros obtenemos como subespecialistas y que obtienen los ortopedistas generales en sentido general también varía. Ha variado tanto que los compendios correspondientes a la información que nos llega, eso dígase los textos que conocían quizás nuestros antecesores con respecto a textos únicos, así como compendios de varios autores, y de la misma manera también textos exclusivos de traumatología no han cambiado la perspectiva del manejo de las fracturas. Tenemos aquí incluso dentro de las primeras estudios que se hicieron son de traumatología y inician en el Journal de Ortopedia Pediátrica hablando de fracturas relacionadas con lo que serían los platillos tibiales en individuos esqueléticamente inmaduros. O sea que ya desde el principio de lo que es la agrupación y organización de esta subespecialidad, ya se está hablando de fracturas como uno de los principales temas a discutir. Y el advenimiento de la llegada de las diferentes sociedades también ha organizado la información para que llegue mucho más acabada a las personas que tratan los pacientes de forma directa. Siempre se conceptualizaba sobre los axiomas no quirúrgicos, siempre se habló de que no se opera, que no se opera, que no se opera en el caso de los pacientes pediátricos, pero sí, con el advenimiento de los nuevos tiempos, nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje mayor ya, aunque predomina todavía lo que es el manejo conservador definitivamente, pero las cirugías cada vez más se están haciendo siempre
cuidando los principios biomecánicos y siempre cuidando y no transgrediendo las estructuras anatómicas diferentes que tienen los niños, ¿no? Y las complicaciones en la actuación quirúrgica también retrasó durante mucho tiempo lo que sería la aplicación de los tratamientos, llamémoslos quirúrgicos en sentido general. Esta frase siempre me ha llamado la atención y es sobre que las fracturas, y en base a este principio, vamos a iniciar lo que es todos los conceptos que vamos a emitir, y es el hecho que las fracturas, las fracturas realmente van a pegar, van a consolidar, pero no importa las condiciones en que vayan a consolidar. El problema es cómo vayan a consolidar. Por eso se dice que muchas fracturas de los niños curan bien sin importar el tratamiento. Si lo hace un profesor en un hospital universitario de mucha importancia o Robinson Crusoe en una isla desierta. La tendencia actual quirúrgica gira en torno a lo que sería la tecnología, mucho más material de autosíntesis. La actuación debe ser lo más rápida posible y con fijación mínima. El tiempo de hospitalización, lo ideal es también minimizarlo, como en la actualidad siempre se profesa. Y hay otra situación que se agrega en la actualidad, es que todo lo que hace un ortopedista se ve en una radiografía y se busca siempre la perfección, que a veces en pediatría, en ortopedia pediátrica, no es de esa manera. Tenemos algunas también afirmaciones importantes que debemos saber, y es con respecto a el porcentaje incluso ha aumentado de reingresos, que corresponde básicamente a un 12%, muchas veces por tratamiento, insistir con un tratamiento conservador. Incluso un 24% de estos pacientes vamos a tener que aplicarle un tratamiento luego de un tratamiento conservador. 24% de estos pacientes, o sea que es muy aumentado. Las nuevas técnicas, también el tiempo y los buenos resultados que se te exigen ha aumentado las condiciones de tener necesariamente que aplicar un tratamiento quirúrgico a estos pacientes. Y problemas específicos de la técnica quirúrgica que debemos aclarar antes de hacer un procedimiento a un niño. Eso es muy importante. Ahora, partimos de esta premisa y planteamos el concepto de debe conservarse las técnicas no quirúrgicas o debe operarse todo. Realmente esto se deja a una cuestionante abierta. Vamos a ver que en los mismos conceptos que vamos a plantear nos vamos a percatar de que realmente hay muchas cosas que pueden variar. Muchos de estos conceptos van a variar, ¿no? Definitivamente. Vamos a hablar un poco de incidencia en las fracturas. Tenemos que tener varios conceptos en mente. El concepto de hipercrecimiento, la incidencia de las fracturas y los factores culturales que van a variar mucho de país en país, de ciudad en ciudad y de costumbres en forma particular, aunque hay siempre ciertos momentos de la vida del niño en la que va a haber más susceptibilidad a las fracturas. ¿Okay? También hay que tener algunos conceptos claros también con respecto a lo que sería la actualización, utilizando ciertos trabajos de importancia que nos van a dar estos conceptos mucho más claros, ¿no? También está lo que es la dificultad a la hora de comparar trabajos. En el caso de los trabajos que comparemos con respecto a fractura, van a variar mucho, porque las edades son muy variables, van desde 0 a 16 años. Entonces tenemos que definir bien las edades, el tratamiento que vamos a aplicar a ese paciente, si es intra o extrahospitalario, y la localización anatómica. Y notamos que los temas que vamos a tocar en el día de hoy, las fracturas de las que vamos a hablar, siempre giran en torno a miembro superior porque prácticamente representan un 80%. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que básicamente ocurren unas 200.000 fracturas en nuestro medio, de las cuales 3 de cada 10 ameritan hospitalización, de las cuales 34% son mujeres y un 66% son hombres. Un 15% a 20% son lesiones fisiarias, o sea que son un poquito más estresantes porque pueden definitivamente involucrar el crecimiento y afectar el crecimiento del individuo.
y 3 veces más frecuente en miembros superiores. Por ende, tenemos que enfocarnos. Aunque esto ha variado, porque cada vez más niños están haciendo actividades de adultos tempranamente y más en nuestro medio, y aumenta no solamente este índice de probabilidad de fractura en otras partes del cuerpo, en otras estructuras anatómicas, en otros huesos, sino también van a aumentar de forma exponencial la complejidad de la fractura. Es un tema que nosotros discutimos con mucha frecuencia en este medio. Niños más pequeños involucrados en actividades laborales, niños más pequeños que ya andan en motocicleta y que definitivamente van a tener más fracturas complejas y el pronóstico es más reservado. Tenemos otras estadísticas de importancia antes de iniciar las fracturas en forma específica. Tenemos que la probabilidad de fractura de un niño entre los 0 y 16 años es casi un 42% y un 27% en hembra, un 42% varones. Dígase que casi de 2 a 3 fracturas tiene posibilidad de tener un niño en ese lapso de tiempo, tomando en cuenta la edad ósea, recordando que la madurez ósea de una niña es mucho más rápido luego de su primera menstruación y ya es contado el tiempo de crecimiento que va a tener. En cambio, un varón tiende a prolongarse un poquito más ese crecimiento, esa cola de crecimiento, y sí aplica más para el varón. Tenemos también fracturas por año, básicamente 1.6 a 2.1 hombre-mujer, y probabilidad global de sufrir una fractura, hombre-mujer casi 1.6 entre tanto hombres como mujeres, y un porcentaje de necesidad de ingreso va de 6.8 hasta incluso 16, hasta los 16 años. O sea, una alta tasa, incluso en nuestro medio, mucho más aumentada. En el año, la necesidad de reingreso de un niño puede ser de básicamente un 0.43%, dependiendo de la complejidad de la fractura y dependiendo del lugar y el tratamiento que se le aplique. Y los politraumatismos aumenta de forma exponencial la posibilidad de ingreso de ese paciente hasta de un 17%. Son datos muy importantes a la hora de pensar en un tipo de tratamiento a un paciente. Aquí vemos muy claramente en este estudio el alto porcentaje de fracturas en miembros superiores. Recordando de que en los niños lo que son lesiones ligamentarias, realmente niños entre más pequeños, o sea, entre menos edad tienen, lesiones ligamentarias, de la misma manera fracturas intraarticulares y de la misma manera fracturas relacionadas con la articulación, como antes le planteé, como fracturas, por ejemplo, del escafoides o esguince a repeticiones, no son comunes, porque la cuerda rompe por la zona más débil, en este caso la fisis de crecimiento de las epífisis de los huesos largos específicamente, que son los más afectados. Y vemos cómo porcentualmente en los miembros superiores el radio, al igual que las fracturas de húmero, donde podríamos decir que las fracturas de codo son las que dejan más secuelas y que vamos a enfocarnos en el día de hoy, son muy importantes. O sea que tenemos que también enfocarnos en la probabilidad y lo que es la incidencia de las fracturas. Probablemente, señores, esta frase, como dice, probablemente sea mejor tener pocos lugares que traten muchas lesiones infantiles que muchos lugares que traten solo unas cuantas. Esto, entre otras cosas, haría que disminuyera el número de malos resultados de fracturas comunes. Por ejemplo, las fracturas de cóndilo, la fractura de codo, donde las secuelas son tantas por hacer este tipo de fracturas de forma general en lugares generales donde estos tips importantes no se manejan. O sea, no es culpa de las personas, sino los médicos llegan a los pacientes y se tratan. Pero no hay el personal con el conocimiento de estos tips para unos mejores resultados. Tenemos que saber que hay características particulares de lo que son los huesos, del hueso inmaduro. Hay cosas que ya manejamos. El diámetro del periósteo, la presencia de la fisis como unidad funcional, por llamarlo de una manera, lo que es la relación matriz y mineral, muy importante, la relación hueso-cartílago, también en el caso de la fisis, la alta capacidad de regeneración tisular, y la
acelerada, o sea, tenemos poco tiempo por lo acelerado en lo que es el proceso de consolidación por sus condiciones características del hueso. Dentro de los principios generales de tratamiento de la fractura, nosotros recomendamos lo que sería tener en cuenta estos conceptos. El hueso inmaduro es sensible a la tracción y a la presión. El periósteo es tenso resistente, mientras que la fisis es preso resistente. También el crecimiento longitudinal no es solamente lo que provoca los huesos largos, sino que hay ciertos lugares, como en el caso del codo, donde hay múltiples núcleos de crecimiento. La fisis también proporciona un crecimiento latitudinal. Es muy importante esto, por eso tantas secuelas de deformidades. Y el fenómeno de oposición, reabsorción, que muchas veces conocemos, que es dejar a la naturaleza que haga lo suyo, del todo no debe dejarse toda la naturaleza. Hay que también hacer lo nuestro para minimizar las posibilidades o el tiempo de remodelación del hueso, nosotros apelando a este concepto. Dentro de las características biomecánicas que tenemos que tener en cuenta está lo que es la fuerza de tensión interna, los cizallamientos, que son básicamente los mecanismos de trauma, lo que causarían, no son traumas de alta energía ni otras situaciones muy propias del adulto. Y definitivamente los estímulos y las respuestas patológicas son muy importantes para lo que sería la recuperación de este hueso. Los estímulos y los momentos de crecimiento del niño son vitales para uno saber qué tiempo va a durar en su remodelación y qué tiempo no va a durar en su remodelación. Tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta esto que es muy interesante, y el hecho de cuáles son las fracturas más comunes, y dentro de las que se encuentran el radio distal, prácticamente un 40% dentro de todas las fracturas infantiles, y las fracturas de codo, en menos porcentaje la fractura de húmero proximal, pero características muy particulares y tips que debemos manejar para poder resolver este tipo de fracturas, ¿no? Entonces, el tratamiento es al detalle, mientras que la prevención definitivamente es al por mayor. Lo dejo con esta frase. También tenemos que tener en cuenta otros conceptos de importancia, y es hablar con los padres de todas estas situaciones particulares, muy particulares de los niños, para poder sopesar las respuestas que ellos van a tener y las incógnitas que ellos van a tener con respecto a este tipo de fractura, porque decirles que le vamos a dejar un hueso de una manera realmente provocaría un impacto importante entre los familiares y entre las personas. Le vamos a dejar entonces con nuestra compañera, la doctora Navarro, que nos va a hablar sobre lo que es fracturas de húmero distal, y subsiguientemente vamos a continuar con lo que es el doctor Pichardo. Muchas gracias y continuamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariel Navarro, cirujana ortopeda y traumatóloga pediátrica. Agradezco la sintonía de todos ustedes a través de todos los medios digitales y la oportunidad que nos da la Sociedad de Ortopedia y Traumatología para comunicarnos con ustedes y de actualización. En este momento vamos a iniciar nuestro conversatorio sobre trauma pediátrico, específicamente sobre las fracturas de húmero proximal. Les muestro el hospital del cual fui egresada, el hospital al cual pertenezco actualmente. Soy miembro activo de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología y no tengo conflictos de interés. Los objetivos que vamos a manejar durante esta conferencia serán identificar estructuras anatómicas de húmero proximal. También vamos a determinar los tipos de fractura y las fuerzas deformantes que actúan en ellas, clasificar por edades y trazos de fractura, y, por qué no, analizar casos clínicos relacionando el tratamiento con las propuestas del resultado. Epidemiológicamente, las fracturas de húmero proximal van a representar menos del 5% de las fracturas pediátricas. Este valor ha tenido un aumento en la incidencia desde el año 2006, debido a la inclusión de los pacientes pediátricos en actividades
deportivas de alto riesgo como esta que pueden ver aquí. También este ejemplo que les muestro. El menos del 1% van a corresponder a fracturas obstétricas. Van a ser más frecuentes en mayores de 10 años y, como ya les dije, pueden estar asociadas a deportes de impacto. El mecanismo de esta lesión puede ser variable. Las lesiones perinatales, a través del canal del parto, cuando el niño va saliendo, se realiza una extensión y rotación de brazos que puede producir una fractura proximal. Esta se va a comportar como una parálisis braquial obstétrica o podría comportarse de esa manera. El niño puede presentar un reflejo de moro asimétrico, limitaciones para la movilización y llanto en el momento en el que se le toca. El mecanismo de trauma inicial van a ser las caídas hacia atrás, con el codo y la mano en extensión. Y por supuesto, los traumas directos en la región posterolateral del hombro. Las manifestaciones clínicas van a variar poco en este grupo de edad, en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque ellos van a presentar dolor. Entonces, el dolor se traduce como llanto o irritabilidad. No quiere que lo toque, el niño no se deja cargar, tampoco levanta los brazos para que sus familiares le carguen, le sostengan. Puede tener edema, mucho aumento de volumen y una equimosis que puede ocupar toda la región axilar. Ya dirigiéndonos más en detalle a lo que sería la anatomía del húmero proximal, podemos observar que desde los 6 meses de vida hasta el año de edad, radiográficamente debe observarse lo que llamamos el núcleo primario en una radiografía. Posteriormente, desde el año hasta los 3 años, tiene que aparecer el núcleo secundario de la tuberosidad mayor. A partir de los 3 a 5 años debe aparecer el núcleo secundario o de la tuberosidad menor. Y todos estos inician una consolidación, empiezan a unirse a partir de los 6 años, hasta que en una imagen de un niño de 10 años podemos ver perfectamente una epífisis bien formada con la línea o fisis de crecimiento determinada y una metáfisis regular. Aquí les muestro una radiografía de un paciente de 4 años de edad, donde pueden observar los distintos elementos de la epífisis. Y en esta otra proyección les muestro una radiografía de hombro de un paciente de 11 años, donde pueden observar la epífisis, la fisis y la metáfisis. No se me entretengan, que sé que están viendo la fractura. Las proyecciones radiográficas van a ser muy importantes en el momento de realizar el diagnóstico. Las más útiles van a ser la proyección anteroposterior, que debe realizarse con el rayo de entrada hacia el hombro con una angulación de 35 a 45 grados, y la proyección escapular posterior o en Y, donde el rayo debe pasar paralelo a través del escápulo. También tenemos la proyección axilar, que es una proyección donde requiere de mucho movimiento, regularmente no la recomendamos, porque el niño debe realizar abducción de su hombro para que el rayo pueda pasar a través de... produce mucho dolor. Los desplazamientos y la biología de la fractura están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque conforme los elementos musculares que están involucrados en la porción proximal del húmero se ven relacionados o involucrados con el trazo de fractura, pues producen la deformidad. Es así como las fracturas metafisarias, que son más frecuentes en pacientes menores de 9 años, van a presentar una alineación completa de los trazos a pesar de que puedan tener avalgamiento o acortamiento. Esto ocurre porque el músculo pectoral mayor se encuentra, realiza su inserción específicamente en toda la porción metafisaria, entonces se va a encontrar por encima y por debajo del trazo de fractura, lo que hace que la fractura se mantenga alineada a pesar de que esté desplazada. No así en los trazos epifisarios.
Con relación a los trazos epifisarios, son más frecuentes en pacientes mayores de 9 años y van a tener características interesantes, porque el fragmento proximal va a presentar una flexión, rotación externa y abducción dada por los elementos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Sin embargo, el fragmento distal, donde está la metáfisis, va a estar dominado por el pectoral mayor, lo que va a producir una rotación interna y un desplazamiento hacia interior de los fragmentos. Debemos recordar que la etapa o la fecha en la que deben cerrar los núcleos de osificación para los femeninos son de 15 a 16 años y para los masculinos en una edad promedio de 17 a 18 años. Pero la capacidad de remodelación del húmero proximal empieza a disminuir a partir de los 11 años. Hay características especiales que podemos asociar a estas lesiones de húmero proximal. Por ejemplo, las fracturas patológicas que vamos a tener asociadas a trauma. Debemos recordar ser bien detallistas con los elementos que conforman nuestra fractura y sobre todo ver también partes blandas y la condición clínica de nuestro paciente para no escoger tratamientos inadecuados. También debemos de tener pendientes las fracturas por maltrato o abuso infantil. ¿Por qué? Porque estas pueden tener trazos muy amplios, el niño debe ser objeto de un screening por nosotros y deben ser notificadas estas fracturas. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, como los pitchers, por ejemplo, los pacientes que tienen compromisos metabólicos y pacientes que están siendo sometidos a tratamientos de radioterapia, pueden presentar trazos de fractura que sean poco regulares, con historias clínicas bizarras, que nosotros debemos tomar en consideración antes de plantear un tratamiento. Hay múltiples clasificaciones que se utilizan para estas lesiones de húmero proximal. Tenemos, por ejemplo, la de Mir y Horowitz, que va a clasificar en grados desde 1 hasta el 4 los desplazamientos metafisarios, siendo el número 1 la menos desplazada y el grado 4 pues un desplazamiento mayor a 75 grados. La clasificación de Salter y Harris, que se estadifica por tipos, desde la tipo 1, que es una lesión circunscrita a la fisis, va a ser más frecuente en pacientes obstétricos, hasta la tipo 4, que es una lesión de todo el complejo proximal humeral, incluye la epífisis, la fisis y la metáfisis, y está asociada regularmente a traumas importantes, fracturas abiertas, accidentes con mayores lesiones. ¿Cómo no mencionar nuestra clasificación AO? Recordar que la AO tiene la clasificación de Pediatric Comprehensive Classification of Long Bone Fractures, que es una clasificación exclusiva para pacientes pediátricos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos utilizar la clasificación convencional en ellos. ¿Y qué tiene de particular esta clasificación? Bueno, tiene un subgrupo de lesiones epifisarias y metafisarias, con lo que nosotros podremos incluir todas las lesiones que van a ocurrir en el húmero proximal. ¿Y qué mejor manera de hablar del tratamiento que hacerlo a través de casos clínicos? Vamos a iniciar inmediatamente. Nuestro primer caso se trata de un masculino de 7 años de edad. Sufrió un trauma directo por una pelota de softball. Podemos clasificar esa fractura como A11 porque es proximal de húmero, M metafisaria, 3-1 porque es un trazo simple. Vamos a preguntarle a nuestros expertos, doctor Reyes, ¿qué tipo de tratamiento usted le aplicaría a este paciente? Hay conceptos que tener claro, entonces incluye lo que es la edad del paciente, como antes planteábamos, el tipo de trazo y la localización. Es una localización un poco compleja por la distancia con respecto a la línea de crecimiento. Se pudiese optar por lo que sería una reducción cerrada y la colocación de pines
pudiese ser más una inmovilización agregada, ¿no? En el caso particular, pudieran haber incluso conservadores. Bien, muchísimas gracias, doctor Pichardo. Si nos puede agregar. Muy buenas noches. Igual me uno a una de las opciones de mi compañero, el doctor Reyes. Entiendo que es un paciente joven, de muy corta edad y que tiene un buen grado de crecimiento y remodelación ósea, por lo que el paciente podría optarse por hacer una reducción cerrada más inmovilización con un yeso braquipalmar o un cabestrillo. De acuerdo. Entonces, el tratamiento que recibió nuestro paciente fue un yeso braquipalmar. Lo utilizó exactamente por 8 semanas y posterior a eso utilizó cabestrillo. Les muestro la radiografía de 5 meses de evolución, cómo consolidó. Recordar que los pacientes menores de 7 años tienen un buen potencial de remodelación para las fracturas metafisarias. Entonces, podemos optar por un tratamiento conservador sin mayor eventualidad. También debemos recordar que ellos son perfectamente, o sea, toleran perfectamente la posición en bayoneta, porque conforme remodelan, pues entonces asimismo se va corrigiendo esta posición. Una imagen de lo que decimos que pudo haber utilizado, se podía utilizar un cabestrillo. Vamos inmediatamente al segundo caso. Se trata de un masculino de 6.3 años de edad. Tuvo una caída desde una bicicleta con un trauma directo en su brazo. Misma clasificación de fractura. Doctor Pichardo, ¿qué a usted le gustaría realizar? En este paciente, también, aunque vemos un desplazamiento muy grotesco de los trazos de fractura, dependiendo ya como has comentado de la edad y eso, tendríamos varias opciones. De primero, intentar hacer una reducción cerrada e inmovilización. Y si esta no da resultado, pues entonces intentaría hacer una fijación con pines o con clavos elásticos. Muy bien. Entonces, a este paciente lo tratamos con un yeso braquipalmar. Y podemos observar aquí la imagen a los 2 meses de la utilización del yeso. En este momento vemos una fractura cabalgada con callo óseo muy evidente. ¿A ustedes les gustaría hacer algún tipo de remodelación, doctor Reyes? Resultaría en ese momento, incluso verlo de esa manera, grotesco, la palabra que utilizó Pichardo, incluso descabellado para muchas personas o para muchas personas que pueden tratar al paciente, pero realmente nosotros tenemos que medir la capacidad de consolidación que tiene el paciente en base a su edad y su edad ósea, y pudiese ser que no lo toquemos ya en ese punto, por el hecho de que sería mucho transgredir un área tan importante como es el húmero proximal. Bien, el paciente se le retira el yeso braquiopalmar y se le coloca un cabestrillo. Lo utilizó hasta cumplir los 3 meses, luego hizo rehabilitación y a los 4 meses esta es la remodelación, el callo óseo que ha hecho el paciente. ¿Qué les parece, doctor Pichardo? Sí, viendo aquí que lleva un buen potencial de remodelación, esta es una radiografía que vemos ya de 4 meses, donde ha mejorado bastante, y que como comunicó mi compañero Reyes, es un paciente que tiene un gran potencial de remodelación y un buen índice de crecimiento óseo, por lo que podría seguir optando por ese tratamiento y decir desde ya que vamos a tener un buen resultado. En este caso, lo más importante aquí es concientizar a los padres de cómo va a ir cambiando eso hasta llegar ya a una adultez ósea y una buena remodelación y alineación. Bien, entonces les muestro la serie del caso. Hay que darle crédito. Este caso pertenece a la doctora Bautista y el doctor Mazuco, grandes colaboradores del Departamento de Ortopedia Pediátrica del Hospital Darío Contreras. Una serie muy bonita, es un seguimiento del paciente hasta 2 años y medio. Pueden observar aquí cómo se hizo la remodelación completa de esta fractura. Es importante lo que menciona el doctor Pichardo, y es que nosotros debemos concientizar los familiares, y en ocasiones nos tocan los vecinos,
sobre cómo se ve la radiografía. ¿Por qué? Porque quizás no es lo que todos quisieran ver, que es un hueso alineado completo, pero nos va a dar a largo plazo un buen resultado disminuyendo los factores de riesgo que pueden traer consigo un procedimiento quirúrgico. Nuestro siguiente caso se trata de una femenina de 15 años de edad. Tuvo una caída desde sus patines, es una fractura metafisaria también tipo 3-1. A ella se le trató con la colocación de clavos TENS. Debemos recordar que el uso de clavos TENS o la colocación de clavos TENS debe ser bajo fluoroscopía. Tiene indicación de uso de clavos TENS por el potencial de remodelación, porque es una fractura metafisaria que podía alinearse perfectamente con esta salud. Debemos recordar que estos trazos pueden ser inestables. Es decir, que vamos a utilizar los clavos TENS cuando tengamos fracturas inestables de metáfisis o epífisis, cuando tengamos un bajo potencial de remodelación ya de esa fractura. Recuerden que tiene 15 años, y cuando tengamos fracturas abiertas también. Nuestro siguiente caso es un masculino de 4 años de edad. Tuvo una caída desde un trampolín. Esto le produjo una fractura abierta de gustilo tipo 1 y con clasificación AO 11M32. Doctor Pichardo, si nos puede colaborar, ¿qué a usted le gustaría hacer en este caso? En este caso, hay que tomar en cuenta dónde se encuentra la posición de cada fragmento. A pesar de ser un niño de poca edad, vemos que el fragmento distal o la parte de diáfiso-metafisaria se encuentra en la región axilar, por lo que hay que tener pendiente todo el paquete neurovascular que se desplaza o se desliza hacia esa zona, que puede ser lesionado, por lo que optaría por una reducción cerrada de esa fractura más fijación percutánea con pines. Doctor Reyes, si nos quiere agregar algo, o si está de acuerdo. Realmente estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Pichardo. Realmente el verdadero rompecabezas no es el hecho de colocarle o intentar hacer el procedimiento, sino hacerle entender que un niño tan pequeño hay que intervenirlo y trabajar con la parte de comentarle a los padres, hablar sobre los detalles y los resultados finales que van a pasar, porque esto es día a día, ¿entiendes? Pero básicamente estoy de acuerdo con eso. Muy bien, pues el paciente fue llevado a quirófano para aseo quirúrgico, se le realizó un lavado quirúrgico y un desbridamiento del área. También se le realizó una reducción con manipulación y colocación de pines. Recordar que las fracturas abiertas son indicación de colocación de material de osteosíntesis en estos casos. También que perfectamente puede ser alineado los fragmentos en un paciente de esta edad con colocación de pines o agujas Kirchner desde caudal hacia cefálico, siempre tratando de cruzar en alguno de los puntos los pines. Veo que tiene un resultado aceptable, espero que ustedes también lo vean así. Nuestro próximo caso es una femenina de 9 años, un masculino de 9 años de edad. Tuvo una caída desde un pasamanos. En este momento vamos a hablar sobre las fracturas epifisarias. Esta fractura es clasificación AO 11E21. Tenemos dos imágenes muy interesantes. Esta es una P verdadera. Fíjense cómo pueden ver perfectamente el desplazamiento y la rotación del fragmento proximal cuando el pectoral mayor lleva hacia su centro el fragmento más distal. Y esta es una proyección escapular unida. Doctor Pichardo, si quiere hacernos algún comentario sobre el tratamiento que les gustaría. Sí, ya ante esta paciente, que vemos que tiene una edad de 9 años de edad, donde su índice de remodelación y crecimiento óseo ya ha empezado a disminuir, tenemos que tratar de hacer una reducción adecuada. Además, importante acá de que hay una lesión que agrede la fisis
de esa paciente y que va a comprometer bastante el crecimiento de esa extremidad. Por lo que optaría de primera opción a hacer una reducción cerrada más fijación con agujas percutáneas. De acuerdo. Entonces, pues sí, se lleva el paciente a quirófano. Estas son las imágenes de fluoroscopía, donde se realiza la reducción percutánea y la colocación de agujas desde caudal acefálico cruzadas para aumentar la estabilidad. Una reducción bastante buena, un muy buen caso. Y para aquellos que no confían mucho en el fluoroscopio, pues aquí tienen el control radiográfico donde pueden nuevamente observar la reducción. Para dejar en casa, siempre debemos descartar lesiones tumorales o de abuso infantil que estén asociadas a las lesiones de húmero proximal. Debemos tomar en consideración el potencial de remodelación de las fracturas proximales antes de identificar o de determinar cualquier tratamiento, aprovechando que eso está ahí, que nosotros tenemos ese recurso disponible. Siempre debemos diferenciar las fracturas metafisarias y epifisarias y asociarlas con la edad para saber qué tanto debemos o no debemos hacer. Los clavos TENS de colocación retrógrada son muy buena opción, pero se recomienda la colocación por aquellos que tienen experiencia con este tipo de dispositivos. El común denominador que vamos a utilizar son las agujas Kirchner o los pines, siempre percutáneos o en la medida de lo posible y de dirección de caudal acefálico. Vamos a recordar que las reducciones abiertas deben ser exclusivamente cuando se hayan agotado todas las técnicas sin éxito. Recordar que en este tipo de fracturas se puede interponer la cabeza larga del bíceps y puede evitar la reducción y que, como decía el doctor Pichardo en uno de los casos, podríamos tener asociadas lesiones neurovasculares. Muestro mis números de contacto, página web y espacios de consulta. Estoy a su orden, siempre disponible. Para mí es un placer. Un tip muy importante que mencionaba el doctor Reyes es que nosotros debemos solicitarle a los padres que se ocupen de llevar al pie de la letra el tratamiento conservador de los pacientes y la rehabilitación temprana que nosotros le instauremos y que permitan que nosotros, los ortopedistas, sobre todo los pediátricos, nos ocupemos y nos preocupemos por el resultado de las imágenes de radiografía. Eso siempre les va a proporcionar mucha tranquilidad. Bueno, sin más, les agradezco mucho la gentileza de su atención y les dejo con el doctor Emanuel Pichardo, ortopedista y traumatólogo pediátrico e infantil, quien nos va a hablar sobre fracturas supracondilias de húmero. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Darles las gracias por permitirnos agotar su tiempo en el día de hoy y de utilizar esta herramienta tan importante, digital, como son los webinars. De primero decir que aquí habemos un sinnúmero o una variedad de personas, desde subespecialistas, residentes hasta estudiantes, por lo que debemos tomarnos nuestro tiempo explicando cada una de las partes que componen dichos temas. Declarando que no tengo ningún conflicto de interés, aquí muestro las fotos de los lugares donde me formé, tanto el hospital como la universidad en Colombia, donde hice mi fellow, y aquí mi centro de desarrollo de actividades. A su izquierda, a su derecha está la imagen de pues, mi logo y mi compañía como tal, y aquí a la imagen que vemos la infraestructura o el centro donde desarrollo mi trabajo de ortopedia pediátrica. Entonces, hablar de fracturas de húmero distal sería todo un universo. En este caso, vamos a ser un poquito más sintetizados y vamos a tomar como si fuera solamente un planeta, que es lo que corresponde a las fracturas supracondilias de codo en niños. Acá vamos a dar a conocer las características que poseen cada una de estas fracturas. Vamos a ver cómo debemos abordar este tipo de paciente, el manejo que debe tener desde su llegada a nuestra emergencia, qué debemos hacer con este. Luego, clasificar adecuadamente qué fractura posee este paciente para así poder elegir
el mejor método de manejo de dichas fracturas. Además de esto, identificar y evitar complicaciones que son per se del trauma o por algún tipo de manipulación. Cuanto a lo que es la fractura supracondilia, son las fracturas más frecuentes del codo. Se presentan en niños entre los 3 y 10 años de edad y por lo general se afecta la extremidad no dominante. Hay varios picos durante el año, en nuestro caso, en una región tropical y caribeña. Aquí tenemos el verano, cuando los niños salen de la escuela, y también las vacaciones de diciembre, que los niños también se mueven mucho en esos tiempos y pueden ser más propensos a padecer este tipo de fractura. Como comentó mi compañero Ariel Reyes, a estos niños cada vez se les demanda más y son más proactivos y activos, por lo que son más propensos a padecer una fractura. Las fracturas supracondilias suponen a un 8 o un 9% de todas las fracturas del miembro superior. Son más frecuentes en niños que en niñas, pero actualmente ya el ratio se está casi equiparando debido a que las niñas también se están integrando a realizar todo tipo de actividades. Del 100% de las fracturas que se ven a nivel del codo, 85% corresponden al húmero distal. De este 85%, 75% son fracturas supracondilias. En cuanto a lo que es la anatomía del codo distal, esta es una estructura delgada, como podemos ver acá en la imagen, que en su parte anterior está rozada por lo que es la coronoides y en su parte posterior por la fosa, por el olecrano, formando la fosa troclear. La posición que tiene de por sí el húmero distal, como vemos acá, es que esta posee una inclinación hacia anterior de unos 30 a 45 grados. Aquí tenemos una mnemotecnia que se habla del critoe o el Cristo mal escrito, que lo que corresponde a cómo se va desarrollando los núcleos de crecimiento del húmero, que va desde la C, que es capitellum, la R, cabeza del radio, la I, cóndilo interno, la T, tróclea, la O, olecrano y la E, cóndilo externo. En toda el desarrollo del niño existe una lasitud ligamentosa bastante grande a nivel del codo, por lo que son muy propensos a padecer este tipo de fracturas. Entonces, ¿cómo se producen estos traumas en estos niños? Pues la principal forma es la extensión, que corresponde a un 95 o un 98%, y son por traumas indirectos. Como vemos en la imagen, son aquellos niños que van al parque o que están en la escuela y que por una caída de altura, cuando ponen su mano en extensión, hiperextensión del codo, esta funciona como un fulcro o un brazo de palanca, fracturando la porción distal del húmero, desplazándola hacia atrás, hacia posterior. Ya menos frecuentes son los traumas en flexión, que es este paciente que recibe un trauma directo en el codo, con el codo flexionado, y que aquí el trazo de fractura, el trazo distal se va a desplazar hacia anterior. Entonces, este niño que nos llega a nuestra emergencia va a ser diagnosticado de dos formas. De inicio, con el examen físico minucioso, que son aquellos pacientes que pueden presentar desde un edema mínimo o una imposibilidad o no deseo de mover la extremidad afectada, o aquellos niños que ya empiezan a presentar síntomas más grandes, como son las esquimosis, los signos de arruga, o la exposición ósea, como podemos observar en esta imagen. Una deformidad muy grotesca con ya exposición con salida de líquido tipo sanguíneo, o en ya mayor detalle lo que es la exposición ósea. Luego de que evaluamos a este paciente, que lo inmovilizamos, que lo trasladamos a una sala de imágenes, aquí vamos a tener dos proyecciones, que son la proyección anteroposterior del codo y la proyección lateral, que nos van a dar el 98% del diagnóstico de esta fractura. También se puede utilizar la tomografía axial computarizada, pero se dejan para aquellos casos más complejos que poseen otras fracturas sobreañadidas, como son las lesiones fisarias, fracturas de cóndilos o lesiones superiores. En cuanto a lo que es la radiografía anteroposterior, aquí vamos a valorar tres cosas. El ángulo de Baumann, que es el más específico, que este debe ser de 11 a 20 grados. El ángulo diáfiso metafisario, que es de 30 a 40 grados.
y el ángulo húmero cubital, que aproximadamente es de unos 5 a 15 grados. Entonces, la otra proyección, como ya dijimos, la lateral, aquí vamos a buscar varias cosas. Lo primero que vamos a identificar es la gota de lágrima, como vamos a sacar en la imagen, que se forma por la pared anterior de la fosa y la pared posterior que contacta con la tróclea de este codo. La otra imagen que vamos a buscar es el ángulo del cóndilo diafisario, que dijimos anteriormente que debe ser aproximadamente unos 30 a 45 grados, una línea que se pasa a través de la diáfisis y otra a través de los cóndilos. La otra línea que vamos a buscar es la línea humeral anterior, que cuando trazamos esta debe pasar o chocar a través del cóndilo lateral, así asegurando de que tenemos una buena anatomía. Y otra línea que debemos de verificar es la línea coronoidea, que esta debe continuarse la línea anterior del húmero con la apófisis coronoide del cubo. Otras cosas que debemos ver en la radiografía lateral es la almohadilla grácea anterior y la almohadilla grácea posterior. Normalmente en pacientes que no poseen trauma, la parte anterior o la fosa coronoidea está ocupada por esta grasa amarilla y en la parte posterior de la tróclea está acá ocupada por esta otra grasa. Cuando tenemos un trauma o una fractura, esta grasa es desplazada por sangrado que viene a través del hueso trabecular o del hueso esponjoso de esta zona de la parte distal del húmero. Como vemos acá, así se vería en una radiografía. Y lo otro a tomar en cuenta es la línea radiocondilar, que es una línea que se traza en la diáfisis o por la misma mitad de la cabeza radial y que debe contactar con el cóndilo humeral. Entonces, luego de haber hecho la imagen y ya tenemos aquí, debemos clasificar la fractura que posee este paciente para poder decidir un posterior tratamiento y el pronóstico de esta fractura. La clasificación más utilizada es la clasificación de Garland, que esta se evalúa lo que es el grado de desplazamiento que posee esa fractura. La clasificación de Mubarak y Davis, que lo que valora es la angulación y el colapso que posee, y esta no va a servir de utilidad pronóstica. Y por último está la de Leitch, que habla de lo que es la inestabilidad en las diferentes direcciones. Hablando un poquito más, detallando la clasificación de Garland, de inicio se comentó que se divide en 3 tipos de clasificaciones. La tipo 1, que es cuando hay una fractura, pero no hay desplazamiento de las corticales óseas. En la tipo 2, ya sí hay un desplazamiento de las corticales, principalmente de la cortical anterior cuando es un trauma en extensión, que es el 98% de los casos, y un desplazamiento de la cortical posterior cuando es en flexión. Ya la tipo 3, aquí hay un desplazamiento completo de todas las corticales óseas y solo está en contacto la región posterior del periósteo. Debido a las diferentes clasificaciones que han habido y sabiendo que hay traumas de grande intensidad que no clasifican para el Garland, se han dado las modificaciones de esta en los últimos años. Y aquí se habla de un tipo 4 de Garland cuando hay un desplazamiento en todas las direcciones, tanto en extensión como en flexión, o lo que se conocía como la clasificación de Leitch. Y también está cuando hay conminución medial, que son fracturas muy atípicas y muy inestables, que se pierde por completo lo que es la anatomía del húmero distal. Entonces, ya hablando del tratamiento, las fracturas tipo 1 no desplazadas se tratan con una inmovilización en 90 grados, que puede ser un yeso braquiopalmar completo o una férula posterior o media escayola. ¿Qué determina si es completo o incompleto el yeso? El grado de edema que posea este paciente. En las tipo 2, cuando ya hay una apertura de la cortical anterior o en extensión, la inmovilización debe ser mayor de 90 grados, o sea, mayor de la anatomía, para forzar a la compresión de esa cortical y el yeso se debe colocar en 100 a 110 grados de flexión del codo. A diferencia que cuando se produce la fractura en flexión, que queremos que se mantenga en contacto la cortical posterior, debemos ya dar un poquito más de extensión y el yeso se coloca entre 70 a 80 grados. Las tipo 3
y tipo 4, que son aquellas fracturas completamente desplazadas, pues de inicio tenemos la reducción cerrada más colocación de pines y la opción de reducción abierta más pines cuando ya no podemos lograr una buena reducción cerrada. Existen casos especiales como son las fracturas expuestas, las lesiones neurovasculares, pacientes que poseen traumas múltiples que comprometan su vida, donde ya hay que tomar otro tipo de medidas para el tratamiento del mismo. Entonces, hablando sobre lo que son las reducciones cerradas y la fijación percutánea, acá vemos un estudio que se realizó a nivel internacional en Estados Unidos, llevando 10 años de retrospectivamente para verificar qué tanto ha mejorado esto. Y como vemos en la imagen, desde el 2007 hasta el 2014 ha aumentado bastante la tendencia a llevar a este paciente a hacerle una reducción cerrada más fijación percutánea. ¿Qué ha conllevado esto? Que los pacientes tengan una mejor recuperación, un tiempo de inmovilización más corto y una reintegración a sus actividades de día normal más rápida. En cuanto a la reducción cerrada y la fijación percutánea, hay que tener varias cosas pendientes. Lo primero es los puntos que vamos a tener para lograr una buena reducción. Como vemos acá en esta imagen, la mano se debe poner en la parte anterior, el dedo pulgar debe fungir la presión o llevar ese fragmento desplazado hacia anterior y la mano para manipular la flexión. Por lo general en las fracturas supracondilias no es necesario hacer tracción longitudinal porque no es tanto lo que se elonga según el periósteo se mantenga íntegro o no. Como vemos en la segunda imagen, luego lograda la reducción en flexión, entonces vamos a decidir la posición de los pines. Anteriormente se hablaba de colocar 3 pines laterales, los pines en X o cruzados, o los 2 pines paralelos, o los pines divergentes. En los últimos estudios, como vemos acá, un estudio que se realizó en el 2018, se habla de que la mejor opción es hacer la colocación de pines divergentes, ya que estos son tan estables como los cruzados y aquí evitamos lesionar algún paquete neurovascular que vaya en la región medial como es el nervio cubital. La cantidad de pines, ya dijimos que anteriormente se agregaban 3, se agregan 2, pero eso es muy variable. Sí, importante tener en cuenta el grosor de los pines. ¿Por qué? A mayor grosor, mayor estabilidad. ¿Cómo sabemos qué grosor debemos colocar de pines? Pues una técnica que se utiliza frecuentemente es ver el grosor que tiene la cortical bajo fluoroscopía y tomar un pin que sea de ese grosor, desde 1.8 hasta 2.0. Sabiendo que a mayor grosor, mayor estabilidad. Entonces, la transición de una reducción cerrada abierta, ¿cuándo se va a conseguir? Pues hay que tener en pendiente muchas cosas. Antes de yo decidir hacerle tratamiento a ese niño de una reducción cerrada más fijación con pines, debo fijarme una meta del tiempo que voy a durar manipulando esa fractura y de la cantidad de intentos que voy a hacer para lograr esa reducción. Por lo general, cada especialista o cada ortopeda pediátrico se fija una meta aproximadamente de 10 a 15 minutos y de 4 a 5 intentos. Si vemos que con esa cantidad de intentos no hemos logrado hacer una reducción adecuada, cerrada, entonces tenemos que pasar a una reducción abierta más fijación interna. ¿Por qué? Porque tratando de manipular o de llegar a la reducción podemos hacer lesión de las partes blandas, dígase de nervio, de arteria o del músculo. Y con la reducción abierta vamos a tener una reducción más anatómica y podemos visualizar las corticales de hueso para dicha reducción. Entonces, el mismo estudio, 10.000 pacientes tomados de 2007 a 2014, vemos que va en descenso la cantidad de reducciones abiertas que se están necesitando para lograr una buena reducción de la fractura supracondilia. Eso es bueno porque así no afectamos la formación del callo óseo y estos pacientes tienen una mejor recuperación con una reducción cerrada. Ahora bien, no siempre es posible hacer la reducción cerrada y no siempre de primera instancia optamos por la reducción cerrada. Siempre hay que tener pendiente que hay casos especiales como son las fracturas expuestas o abiertas, las fracturas complejas, como vemos acá en este caso, que de ninguna forma podamos lograr una buena reducción anatómica de forma cerrada,
Y pacientes con lesiones subyacentes, dígase una fractura equidistante, una fractura de fémur, quemaduras, trauma cerrado de tórax, una lesión abdominal, y las lesiones neurovasculares, cuando hay lesión del nervio mediano, que es el más común, o de la arteria braquial, porque el fragmento proximal se dirige hacia anterior. Entonces, en cuanto a las complicaciones, ya habíamos hablado anteriormente sobre la lesión neurológica. El nervio más afectado es el nervio mediano. Como vemos aquí en la imagen, la porción proximal del húmero se desplaza hacia adelante y presiona a este en su posición, produciendo la lesión tanto nerviosa como arterial. También está el nervio radial, una rama anterósea interior, una rama interósea anterior, y por el otro es el nervio cubital, que es el menos frecuente, que se lesiona en un 7%. Como vemos acá en esta imagen, acompañado de la lesión vascular, cuando estamos haciendo la manipulación, se puede interponer el tejido blando, dígase el componente neurovascular, y producir una lesión. Otra complicación que se puede ver en estos niños es la rigidez, pero es por la movilización posterior a la fractura, que muchas veces esa rigidez va mejorando con el paso del tiempo y con la ayuda de rehabilitaciones. Otras complicaciones que se pueden ver son las deformidades angulares, que se presentan de un 10 a un 15%, pero que estas son muy variables dependiendo en qué edad se produce dicha fractura. En los pacientes más jóvenes, sabiendo que tienen una buena calidad de crecimiento y de remodelación ósea, se pueden corregir dichas deformidades poco a poco sin necesidad de una cirugía posterior. La miositis osificante, como vemos acá en la imagen del fondo, son muy raras de ver y se deben a la manipulación excesiva del médico que está tratando a ese paciente. Por eso hablé anteriormente que debemos fijarnos una meta, y si con esa meta no logramos lo que queremos, pues pasamos a un segundo plano o a una segunda opción. Las necrosis vasculares también son raras, pero en trauma de gran intensidad, si afectan algunos de los núcleos de crecimiento, puede presentarse algún tipo de lesión. Y lo otro es que tenemos ya una complicación inherente a la cirugía o a la fijación con material de osteosíntesis, que es la infección o la migración de los pines. Entonces ya vamos a comentar unos cuantos casos clínicos, ya sabiendo las clasificaciones y lo que tenemos, de qué vamos a hacer. Aquí tenemos un paciente masculino de 4 años de edad con una caída de patineta. Vamos a ver las opiniones de nuestros compañeros expertos, la doctora Navarro, a ver qué opina sobre este caso. Bueno, esta fractura supracondil es una fractura estable. Si me preguntas sobre el tratamiento, yo inmediatamente le colocaría una férula o un yeso a 90 grados. Exacto. ¿El doctor Reyes qué opina sobre ese trauma? Definitivamente es una fractura relativamente estable, pero el grado de impactación que tiene sobre la fosa craneana pudiese dar el traste posteriormente con datos de rigidez quizá mucho más compleja que otro tipo de fractura que tuviera más desplazada. Y yo ya con el tiempo, incluso fracturas mucho más simples, se le coloca 2 pines con esto para mantener la reducción y evitar esa impactación que pudiera ser y minimizar el movimiento. Yo considero que definitivamente la colocación de 2 pines, aunque parezca excesivo, y la colocación de yeso braquiopalmar. Perfecto. Acá está el tratamiento. Efectivamente, ese paciente poseía una fractura Garland tipo 2. Se le hizo una reducción cerrada más colocación de yeso completo, debido a que no presentaba edema al momento de su llegada. Y estas son las imágenes posterior a la reducción. Caso 2, masculino de 5 años de edad, que tuvo una caída de un árbol. Podemos ver en la radiografía un desplazamiento bastante grotesco en el plano anterior, anteroposterior, y también un desplazamiento en el plano lateral. Por lo que estamos ante un paciente con una fractura Garland 3. El tratamiento que tuvimos en este paciente fue la reducción cerrada más fijación con pines. Aquí podemos ver, como se comentó anteriormente,
Con estos pacientes siempre debemos utilizar la ayuda de imágenes constantes, como es el fluoroscopio, para verificar una buena reducción posterior a estos. El mismo paciente, luego de 1 año y 2 meses de control, vemos que posee buena movilidad de su miembro afectado y que a pesar de una buena reducción, sí tiene un poco de deformidad, como dije anteriormente, por la afección que hay inherente a los núcleos de crecimiento. Caso 3, una femenina de 7 años de edad que tuvo una caída de sus pies mientras corría en la escuela. Vemos aquí que se le hizo igual una fijación, una reducción cerrada, más fijación con pines, y estas son las imágenes que tenemos postquirúrgico inmediato de la misma. Aquí vemos las imágenes de la misma paciente luego del control del 1 año y medio y que tiene un buen grado de movilidad de dicha extremidad afectada. Caso 4. Masculino de 8 años de edad que tuvo una caída aproximadamente de 2 metros de un techo. Estas son las imágenes. Excusar que no tenemos la imagen anterior, pero debido al dolor que posee el paciente, no se pudieron realizar las mismas. Como vemos en la imagen física, el paciente tiene una lesión tanto en el codo como en la muñeca, que cabe resaltar, son muy frecuentes las lesiones del radio distal en este tipo de pacientes con fracturas complejas, Garland tipo 3 o tipo 4. Doctora Navarro, me gustaría escuchar su opinión sobre ese caso. Bueno, en este caso es evidentemente una fractura quirúrgica. Debemos tomar en consideración las lesiones concomitantes, pensar en los elementos vasculares anteriores que pasan en la porción anterior y distal del húmero, lesión braquial. A pesar de eso, yo sí haría el intento con una reducción cerrada y colocaciones de pines laterales. Doctor Reyes, ¿qué opina sobre este caso que tenemos particular con una lesión tan grotesca y un desplazamiento tan grande de los fragmentos? Un dato es la impresión que da de forma inmediata y lo que preocupa siendo un niño. Definitivamente hay una transgresión completa de lo que son los periódicos que nos ayudan a nosotros en la parte de la manipulación, que aunque parezca muy exigente, manipular a estos pacientes es bastante exigente y a realizar una maniobra adecuada y colocar 2 pines en un espacio súper pequeño. Definitivamente un paciente que hay que hacerlo intento cerrado, primero manipulando el radio distal y colocándole pines al radio distal y luego, subsiguientemente, la manipulación que pudiese en su momento convertirse en una abierta, dependiendo las partes blandas que haya dentro, ¿no? Definitivamente. Excelente. Pues en este caso tomamos la opción de hacerlo como usted dijo, primero realizar la reducción del radio distal, luego hicimos la reducción del húmero y la logramos, conseguimos lograr, nos fijamos nuestra meta y conseguimos hacer una buena reducción cerrada más fijación con pines. En este caso, en el seguimiento, aquí vemos las radiografías, luego de 2 años de seguimiento, y aquí vemos físicamente cómo se encuentra el paciente luego del tratamiento de tan compleja fractura. También destacar en este paciente que desde su inicio presentó parestesias del miembro superior por el grado de desplazamiento y la compresión que tenía en el paquete neurovascular en su parte anterior. Otro caso, ya un paciente de mayor edad, una femenina de 13 años de edad que tuvo una caída practicando deportes extremos como es el parkour. Esta paciente se llevó a sala de cirugía, nos fijamos nuestra meta, no fue posible lograr la reducción cerrada debido a la inestabilidad y tejido blando interpuesto en la fractura, por lo que fue necesario realizar una reducción abierta más fijación con pines. Si ven acá, hay un pin medial que fue necesario colocarlo debido a que ya cuando tenía 2 pines, la fractura continuaba siendo muy inestable y nos vimos en la obligación de colocarlo.
un sexto caso, y por último, de los que vamos a presentar, aquí tenemos un masculino de 9 años de edad, el cual tuvo una caída de una bicicleta a gran... Vemos que este paciente posee una fractura muy compleja y que hay un trazo que asciende hacia la región metáfiso-diafisaria de dicha fractura. Este caso, pues por la complejidad que poseía de la fractura desde un inicio, hablamos de realizar una reducción abierta. La lesión que tenía era tan grande que solamente fue necesario abrir la piel y el tejido subcutáneo para que todo quedara expuesto. Entonces, de inicio, pues hicimos la reducción del fragmento metafisario y luego, con la colocación de los pines, hicimos la reducción de la zona supracondílea. En este paciente, también, luego de haber hecho la reducción, nos percatamos de que tiene una lesión del cóndilo interno, por lo que fue necesario también realizar fijación de la misma. Entonces, para llevar a casa, estas fracturas supracondíleas son las más frecuentes del codo, en un 75%, y son la segunda en frecuencia, siendo superadas solamente por la fractura de radio distal. La Garland 1 y Garland 2 se tratan de manera cerrada con inmovilización, que va a variar si hay edema para saber si le colocamos un yeso cerrado o no, o una férula. La Garland 3 y 4 de inicio tenemos que intentar hacer una reducción cerrada más colocación de pines. Si no es posible realizar esa reducción, pues entonces realizamos una reducción abierta. A pesar de tener una buena reducción, siempre habrá cierto grado de deformidad por la afección de los núcleos, como ya dijimos, del crecimiento en el codo distal. Y por último, la pérdida de movilidad es mínima y se va corrigiendo gradualmente según el niño vaya creciendo. Estas fracturas supracondíleas son muy comunes, el diario vivir de nosotros. Debemos siempre detenernos a analizar esta fractura, entenderla para así poder ofrecerle un tratamiento adecuado a estos niños y tratar de tener las menos lesiones posibles. Siempre examinar al paciente que no posea ninguna lesión sobreañadida para así poder brindarle un buen tratamiento ortopédico o ortopédico pediátrico en cuanto a la fractura que posee en este momento. A continuación, vamos a pasar al panel de preguntas para ir dándoles respuestas a sus inquietudes. Tenemos varias preguntas y podemos iniciar con Nisouri, que nos pregunta cuál de estas fracturas quizá la más compleja que hemos tenido. Doctora Navarro, para que nos ayude con eso entonces. De las fracturas más complejas que yo he tenido que tratar son definitivamente las fracturas supra e intercondíleas. Son fracturas que demandan mucho tiempo, demandan que nosotros seamos muy exigentes con nosotros mismos, a pesar de que el pronóstico siempre debe ser claro para los padres. Las fracturas supracondíleas representan un real reto para todos los ortopedistas, sobre todo el resultado a largo plazo, las complicaciones y las limitaciones que provocan. Así que definitivamente de las más difíciles para mí son esas. Doctor Pichardo, fracturas más difíciles y complejas que usted haya podido tratar. Sin duda alguna, las fracturas de húmero distal, incluyendo las fracturas articulares o fisarias, dígase del cóndilo, del capitellum, y las fracturas supracondíleas en sí, debido a tener tantas estructuras cercanas y de pequeño tamaño, presentan un gran reto para nosotros los ortopedistas pediátricos en cuanto a lo que es el tratamiento de la misma. Por ende, y al ser las más comunes, al igual que radio distal, pues es el diario vivir, el reto que nos enfrentamos a diario. Por eso podríamos clasificarla como las fracturas más difíciles que podemos manejar el ortopedista pediátrico. Definitivamente así. Y importante para nosotros es las habilidades a la hora del manejo de nuestras manos y el tiempo en que se hacen las mismas. Tenemos algunas otras preguntas. ¿Cuáles serían
Rancés Félix nos habla de las tolerancias normales de estos niños a problemas en relación a los familiares también. ¿Qué opinión nos merece eso? Y la colocación de yeso, nos habla de todo un poco. ¿Qué pensamos de eso, doctora Navarro? Bueno, las tolerancias normales con relación a las fracturas proximales de húmero, esas fracturas van a ser muy nobles con nosotros. Si regresamos a los casos clínicos, vemos que toleraban perfectamente las lesiones metafisarias hasta 3 centímetros y 4 centímetros de acortamiento. Siempre va a depender de esa fisis fértil, de si estamos en ese tiempo preciso de remodelación que va a ser antes de los 11 años. Veo que también el doctor pregunta sobre esos problemas con los familiares. La manera más sencilla para poder tratar y trabajar con los familiares es siendo realistas desde el inicio. El paciente con una lesión de un centro de crecimiento, un paciente pediátrico con una lesión fisaria, es un paciente que pertenece a usted durante toda su vida hasta que ese centro de osificación cierre, hasta que esa línea de crecimiento desaparezca. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede desarrollar deformidades angulares producto de ese trauma que tuvo en ese momento. Así que si nosotros somos sinceros y hablamos desde el inicio con el paciente, con los familiares, proponemos el tratamiento que consideramos adecuado y hablamos de las complicaciones que pueden ocurrir en el inmediato y a futuro, pues yo creo que nos va a ir muy bien con todos. También tenemos otra pregunta por acá de emergencias en ortopedia pediátrica. ¿Cuándo levantarse de madrugada y cuándo no? Doctor Emmanuel Pichardo, si nos puede colaborar. Bueno, hay muchas razones por las cuales levantarse temprano. Como en ortopedia general, igual en la ortopedia infantil, toda luxación es una emergencia y nos hace levantarnos de nuestra cama. Aunque son raras las luxaciones en los pequeños, pero se pueden presentar. Y las fracturas articulares, dígase la fractura supracondilia, que es lo más común, una fractura de radio distal, un paciente con un trauma sobreañadido, un trauma complejo o paciente politraumatizado. Esas son las 3 emergencias que nos pueden levantar de nuestra cama en cualquier momento. Hablando también un poquito sobre lo que comentaba el doctor, sobre los familiares, el técnico de yeso y todo el que habla por detrás, o lo que todo el mundo habla o cree saber, siempre hay que mostrarle la historia natural de esa fractura a los padres. Cómo está, cómo se podría ver y cómo va a terminar para tener ese padre tranquilo y que sepa cuál va a ser la evolución de su niño en cuanto a esta fractura. Otra pregunta tenemos por aquí, el doctor Félix nos pregunta si una fractura de fémur, pelvis o escápula debajo de los 8 años se considera como fracturas por maltrato infantil. Abundando un poquito al respecto, no necesariamente las fracturas de esos huesos se consideran maltrato infantil. Siempre debemos conocer la historia del paciente, porque viene. También se asocia mucho el cuidado del paciente, el peso, con quienes vive y cómo los familiares te cuentan la historia. Y no es lo mismo que el paciente llegue con todas esas fracturas a que tenga, por ejemplo, una fractura de escápula que se le produjo cuando se cayó y le pasó sobre su espalda un carrito de golf. No es lo mismo. Entonces, siempre conocer la historia que traen los familiares sobre esa lesión. Si el doctor Reyes tiene algo que agregar. Definitivamente hay que valorar las condiciones en que ocurrieron los hechos. El maltrato infantil es más obvio en menores de edad incluso. Y es muy alto en nuestro medio, pero no hay estadística. Eso lo comentábamos en la preparación de esta actividad y pasa muy desapercibido en este medio, las fracturas por maltrato, pero muy desapercibidas. Tenemos también algunas otras preguntas interesantes aquí. Doctor Pichardo, ¿quería decirnos algo? Sí, en cuanto al maltrato infantil, para responderle al doctor, gracias por su pregunta, hay características específicas de lo que son el maltrato infantil y
puede ser que tenga menos edad, incluso más edad, y nos hacen o nos sugieren a nosotros de que está pasando por eso. Porque muchas veces los familiares, sabiendo la situación, tratan de enmascarar la historia natural de cómo sucedieron las cosas. Entonces, pacientes que se le vean fracturas costales, que sean fracturas, trazos totalmente horizontales, transversales, pacientes que tengan formación de callos en diferentes niveles. Entonces, nos sugiere a nosotros de que este niño no tiene un buen tratamiento y no tiene un buen entorno familiar, que sugieren de maltrato infantil. La doctora Sena Espinal nos pregunta sobre qué hacer en el caso de que los padres no admitan o no estén de acuerdo con el tratamiento a seguir con la fractura. Con relación a eso, debo agregar que siempre debemos tener claro el tratamiento que nosotros seguimos, el protocolo que cumplimos para el seguimiento y el tratamiento de las fracturas. Mi maestra, la doctora Elizabeth Vidal, me enseñó que nosotros debemos hacer lo mismo en todos los lugares. Usted no puede tratar una fractura de una manera en un centro y en otro centro tratarlo de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que si usted le explica a los padres qué tipo de lesión tiene, cuál es el tratamiento que usted propone con toda la seguridad y qué es lo que usted espera conseguir y cuáles son los pronósticos, si el padre decide no escoger su opción, yo le sugiero que tenga cuidado con aplicar otras técnicas con las cuales usted no esté familiarizada. Si el doctor Reyes quiere agregar algo al respecto. No, correctísimo, correctísimo. Esa es la idea con respecto a este tipo de temas. Tenemos mucho más preguntas, hay muchas preguntas. Del chat general también hay varias preguntas interesantes. Algunas personas de Perú nos hablan sobre con qué frecuencia se aplica una maniobra invertida por un mecanismo diferente, como en el caso de las fracturas en flexión, a la hora de la manipulación, doctor Pichardo. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? Bueno, muchas gracias a los participantes internacionales que hacen este tipo de preguntas. Como dijimos, la frecuencia es muy baja. Los traumas en flexión son muy escasos. Se habla de un 2, incluso hasta de 1%. Entonces, lo que hay que hacer acá es tratar de revivir cómo se produjo el trauma. O sea, si tenemos una lesión que produce deformidad en la cortical posterior, pues entonces en vez de dar flexión a ese codo afectado, pues lo que tenemos que hacer es extensión. Y lo mismo, se debe hacer presión sobre las zonas óseas, dígase en tanto cóndilo lateral y el capitellum, hacia posterior, o sea, en extensión, para lograr la reducción adecuada de esa fractura en ese niño. Entonces, sí vemos bastantes preguntas acá que llegan a través de todas las bases online, digitales que tenemos. Veo acá que dice, comenta, buenas noches, comenta, perdón que no lo encuentro acá la pregunta, Luis Miguel Torres Reyes. Dice que ¿cuál sería el manejo inicial del médico general en la emergencia y qué tomar en cuenta en la inmovilización? Para el médico general, lo más importante es hacer un buen examen físico, porque con el examen físico podemos descartar lesiones de partes blandas, dígase lesiones neurovasculares, una mano que no tiene pulso, que está muy fría, que el niño presenta parestesia. Eso es lo más importante para nosotros como ortopedistas pediátricos, saber ante qué situación estamos, cuál sería el tratamiento a seguir en este paciente. Y con respecto a la inmovilización, por lo general los ortopedistas pediátricos somos médicos antidolor. Tratamos de no tocar al niño hasta no tenerlo bajo sedación o bajo anestesia para tratar de liberar esa cantidad de endorfinas que produce el dolor. Entonces, inmovilización per se en la emergencia no. Siempre se hace en una sala preparada donde se tenga un anestesiólogo para sedación o en salas de cirugía. Pero en caso de que necesites inmovilizarlo, pues entonces aquí lo que debes hacer es tratar de colocar una férula posterior a 90 grados, que vaya desde la articulación metacarpofalángica y la región posterior del brazo.
Si tienen alguna otra comentario, mis compañeros. Con relación a ese punto, sí es cierto que somos médicos antidolor. También es importante que los médicos generales puedan identificar cuando están frente a una lesión que pueda involucrar daños vasculares importantes. Si al momento del paciente llegar a la emergencia, usted se da cuenta, por ejemplo, que tiene la mano blanca, o que en comparación con el resto de su cuerpo la mano está muy blanca, pues usted debe suponer que tiene una lesión vascular. El manejo del dolor y la psicología del niño. Recordarle siempre que inmediatamente este proceso pase, si permite ser evaluado, pues entonces se podrá ir a su casa en menos tiempo. Las inmovilizaciones de emergencia deben ser siempre, a menos que el tratamiento definitivo no se vaya a proveer ahí. Las inmovilizaciones deben ser en la misma posición que el niño llega, para evitar mayores desplazamientos y para evitar que el movimiento del niño y el traslado a diferentes zonas, rayos X, etcétera, produzca dolor. Es importante saber también, con respecto a esa pregunta, el hecho de que no solamente para evitar dolor, sino nosotros a la hora de la manipulación hacemos manipulaciones únicas bajo anestesia. No ponerse de que para que quede más seca el fragmento vamos a manipularlo, que ocurre con mucha frecuencia, y una fractura Garland 1 se convierte en una Garland 4 con una lesión vascular o quizá nerviosa agregada. Entonces, tenemos que enfatizar mucho en las manipulaciones únicas. Dentro de la pregunta que hemos visto, se habla mucho de tiempo de inmovilización, tiempo para retiro de los pines, en el caso de la fractura supracondilia, y rehabilitación. Con respecto a la rehabilitación en el niño prácticamente es muy mínimamente utilizada. En caso de fractura supracondilia, por complejo que sea, en niños estamos hablando. Básicamente lo que se hace es que luego del retiro de los pines, básicamente a las 6 semanas, 5 semanas, 6 semanas, y retiro del yeso, comienza la movilización pasiva, y en los siguientes 45 días con movilización pasiva, ¿qué pasaría? Recuperaría un 85% del movimiento si realmente se inicia movimiento pasivo, e incluso si durante el proceso de la inmovilización, si no se usó yeso en ese caso, también promover la movilización del paciente tempranamente. ¿Qué opina mi compañero con respecto a estas dos preguntas? Rehabilitación, retiro de los pines, y la gran preocupante, que es la infección del pin, el granuloma que hace el pin, que siempre preocupa. Bueno, yo estoy de acuerdo en el mismo tenor que ustedes. O sea, estos pacientes deben iniciarse la movilización temprana, incluso luego de que el paciente se cita a la semana para ver cómo está el procedimiento, cómo está la entrada de los pines, iniciar de una vez la movilización para así tratar de recuperar lo más pronto posible. En cuanto a lo que es la infección de los pines o ese granuloma que se realiza, hay que explicar a los padres que es normal y que en el momento que los pines se retiren, ese exceso de tejido que ha crecido o se retira o se deja que poco a poco se vaya reabsorbiendo. Una pregunta interesante, dice que si tienen experiencia con la técnica intrafocal para el tratamiento de las fracturas supracondilias. No sé, mis compañeros, si tienen experiencia con esa técnica. La vimos que el doctor Periche la desarrolló. Es la técnica, sí. Realmente estoy en desacuerdo a una situación, específicamente la estabilidad, tanto que hablamos de la colocación de dos pines paralelos, dos pines divergentes y convergentes externamente. Ese concepto y ese principio y definitivamente la parte de la valoración de los estudios nos habla de que la forma ideal es la colocación de dos pines. Uno solo quizás sería muy poco y provocaría cierta inestabilidad y transgredir mucho el foco. O sea, la transgresión del foco, de agredir el foco, porque es intrafocal. Entonces eso quizás son de las cosas que yo no estoy de acuerdo del todo con esa técnica, es mi opinión. Doctor Pichardo. Pues para mí es una técnica nueva
y como todo se ha venido sobre la marcha es que se va aprendiendo. No la he practicado anteriormente, sí me llamó la atención cuando la conocí. Y así es que se trata. Hay que ver los resultados, hay que darle tiempo porque es una técnica nueva. Hay que ver cómo se desarrollan, cuáles podrían ser los pitfalls que tiene la técnica y qué se puede mejorar. En la charla que presentó el doctor Periche, muy buena charla, es un procedimiento nuevo que debemos ver cómo nos va a cada uno con él, pero no lo he practicado. Yo tuve la experiencia durante mi formación como médico residente, ser parte del desarrollo de esa técnica, poder observar al doctor Periche, al doctor Mazuco, desarrollar esa técnica. Los resultados a corto y a largo plazo realmente fueron muy satisfactorios. Sí tiene sus indicaciones específicas, o sea, usted no puede tener conminución del pilar medial. De hecho, la conminución del pilar medial es un problema para todos nosotros sin importar la técnica que utilicemos. No está indicada para las fracturas Garland que pasen de 3B. Entonces, sí tiene sus indicaciones específicas, pero tiene muchos datos buenos, por ejemplo, que tú tienes signos característicos físicos que te demuestran que la fractura está reducida. O sea que pienso que con el tiempo podremos desarrollarla mejor. Bueno, siguen llegando las preguntas a través de las diferentes plataformas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible en el tiempo que estemos acá conectados. Continuando con otras preguntas sobre la fractura supracondilia, Rancés Félix y Carlos Barrera hacen pues unas preguntas similares en cuanto a lo que son las lesiones neurológicas. Estos pacientes, las lesiones neurológicas son raras, por debajo de un 10%, y en manos inexpertas podrán llegar hasta un 13%. La más común es la del mediano y la menos frecuente es la del cubital. La lesión de radial se puede producir cuando hay lesiones en tipo 4 o con lesiones multidireccionales. Y en cuanto a nuestra experiencia, la gran mayoría de esas lesiones son lesiones que se recuperan al 100%. A menos que por una manipulación excesiva se haga una neurognesis completa de ese nervio mediano radial, estos pacientes por lo general en un 90-100% mejoran por completo esta lesión que poseen en las fracturas supracondilias. Alguien preguntó sobre el síndrome compartimental también, que es una de las complicaciones. El síndrome compartimental es muy raro, se presenta en menos de 1% de todas las fracturas supracondilias. Y cuando se presentan, por lo general son en fracturas en flexión, que son las menos comunes. Entonces se habla de que en menos de 1% pueden presentar síndrome compartimental. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención, fue con respecto a la exposición a rayos X. Comentario, bueno, definitivamente al principio, cuando uno mejora su técnica, por eso le digo que el ortopedista pediátrico tiene que tener habilidades manuales, tiene que desarrollar las habilidades manuales y tener la capacidad de hacer lo imposible, o sea, de hacer las reducciones que son bien complejas de forma manual. Y uno mismo se reta a hacer un límite de tiempo con una cantidad de tiros del brazo en C para evitar exponerse lo menos posible. Y eso solamente lo da la habilidad. Si tú lo haces, va a tener menos, va a ser mucho menos, ¿no? Tu tiempo de exposición. Por eso debe hacerse una persona que tenga experiencia, este tipo, bueno, no va a durar un día entero y hay una cantidad de reducciones, de tratos, de oportunidades que uno va a tener, como decía el doctor Pichardo en su conferencia. El doctor Christopher Jaramillo desde Ecuador nos saluda. Muchísimas gracias por vernos y por ser partícipe. Nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo o en cuánto tiempo se espera para resolver una fractura supracondilia Garland 3 si no se pudo resolver a su llegada de la emergencia? Por favor, si podemos compartir la experiencia, doctor Pichardo. Bueno, pues como ya comentamos, lo ideal sería realizarla de inmediato, pero si no podemos realizar la misma de inmediato, pues lo ideal es esperar que baje el edema.
O sea, que esas partes blandas se reacomoden, que baje esa inflamación. Y por lo general, dentro de 3 a 5 días, esto ha mejorado por completo el edema. Entonces ahí llevamos a este paciente a sala de cirugías a realizar ya una reducción definitiva, sea por la opción cerrada o la reducción abierta. Bueno, con respecto a este tipo de conceptos, es muy complicado. En ocasiones hemos tenido que durar hasta 5 días, 6 días con un paciente hasta que la inflamación baje para poder manipularlo, porque necesitamos manipularlo. Entonces, a veces hay que esperar. La espera es importante en estas ocasiones, colocación de algodón, hielo local, esteroides en muchas ocasiones para que disminuya la inflamación, ¿no? ¿Tenemos alguna otra más pregunta? Vamos a ver, doctora, ¿qué otra pregunta? Romel Lezama nos pregunta que qué opinamos de la necesidad de realizar o no medicina física estricta posterior a las lesiones traumáticas en niños. Bueno, tocamos ese concepto ahorita de que básicamente no damos rehabilitación en niños esqueléticamente inmaduros. La rehabilitación en post-trauma tendría que ser una cuestión muy excepcional. Y en codo yo no doy rehabilitación, yo no rehabilito pacientes. Ellos se autorrehabilitan y básicamente un 85% del proceso de movimiento y de recobrar su movimiento normal ocurre en un lapso de tiempo de unos 45 días, casi un 85%. Bueno, en el caso de la rehabilitación de los pacientes, regularmente los niños por su propia biología tienden a rehabilitarse de manera natural. Sí, en ocasiones yo me he visto en la necesidad de utilizar el recurso de la fisioterapia porque el niño tiene temor a realizar las actividades físicas y ya posteriormente inicia con la práctica, pues sin ningún problema se adaptan. Eso es lo bueno de ellos, que siempre se adaptan. Tenemos otra pregunta, que con qué frecuencia aplicamos la maniobra de ordeño para liberar el braquial anterior en las fracturas desplazadas de fragmento distal anterior. Doctor Pichardo. Okay. Si puede, por favor, activar su micrófono. Perdón. Bueno, doctor Luis García, desde Perú, que nos pregunta acá. Muchas gracias por estar acá conectado. La maniobra de ordeño yo, por lo general, no la realizo, porque por lo general dice que para tú hacer una reducción adecuada de una fractura supracondílea, no necesitas hacer tracción longitudinal. En mi experiencia, hasta ahora no he tenido, he leído, pero no he tenido la necesidad de utilizarla. Bien, la doctora Jenny Capellán, anestesióloga algóloga, nos escribe. Nos tumbaron. Debíamos despedirnos, era. La doctora nos pregunta sobre la...
Sí, vamos a esperar que nos confirmen si nos escuchan. Estábamos en un momento interesante de una pregunta. Excelente, muchísimas gracias. La doctora Jenny Capellán, anestesista algóloga, nos preguntaba sobre el manejo del dolor. De sí, ella